Génesis. Capítulo 3. La tentación y la caída. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente simboliza el engaño y la astucia. Desde el principio, el enemigo usa la duda para quebrantar la confianza en Dios. Su estrategia es sembrar incertidumbre en lo que Dios ha dicho. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eva muestra que conoce el mandato divino. Sin embargo, su respuesta ya refleja cierta apertura al diálogo con la tentación. A veces, el primer error es dialogar con aquello que busca desviarnos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva añade algo que Dios no dijo: ni le tocaréis. Esto muestra que la confusión puede llevar a exagerar o tergiversar el mandato divino, lo que debilita la verdad original. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El enemigo siempre contradice a Dios directamente. Aquí vemos la esencia de la mentira: negar las consecuencias del pecado. La promesa de impunidad es una trampa común, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El engaño se disfraza de promesa. Satanás presenta a Dios como alguien que oculta conocimiento, cuando en realidad el mandato era para protección, no para limitar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado sigue un patrón: ver, codiciar, tomar. El deseo por lo prohibido distorsiona la percepción, haciendo que lo peligroso parezca atractivo y beneficioso. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. El pecado revela lo que la inocencia ocultaba: la vergüenza. El intento de cubrirse refleja el instinto humano de esconder el error en lugar de enfrentarlo. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado siempre genera miedo y distancia. En lugar de correr hacia Dios, el hombre se esconde. El sonido de su presencia que antes traía paz, ahora causa temor. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios busca al hombre aun cuando ha fallado. La pregunta no es para condenar, sino para confrontar y restaurar. Dios siempre llama primero. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. La vulnerabilidad humana expuesta. El hombre admite su temor y vergüenza. El pecado no solo separa del Creador, también destruye la seguridad interior. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dios va directo al punto. No evade el problema, sino que enfrenta la raíz del pecado. Su pregunta no es por falta de conocimiento, sino para que el hombre reconozca su error. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. El hombre intenta justificar su acción culpando a la mujer e indirectamente a Dios. El pecado no solo trae culpa, sino también división y desconfianza. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, y comí. La mujer también se excusa, señalando a la serpiente. El patrón del pecado es esquivar la responsabilidad. Dios, sin embargo, escucha antes de emitir juicio. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. El juicio de Dios es directo y específico. La serpiente queda marcada para siempre como símbolo de derrota y humillación. El castigo refleja la consecuencia eterna de la rebelión. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí se pronuncia la primera profecía mesiánica: la simiente de la mujer, Cristo, vencerá a la serpiente, Satanás. Es un mensaje de esperanza dentro de la sentencia. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.
con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maternidad, que debía ser solo gozo, ahora incluye sufrimiento. El dominio en la relación refleja el conflicto que el pecado introduce en la armonía matrimonial. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre enfrenta el peso de su desobediencia. El trabajo, que antes era una bendición, ahora se convierte en un esfuerzo arduo. La tierra misma sufre las consecuencias del pecado humano. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Lo que antes producía frutos con facilidad, ahora ofrecerá resistencia. El pecado no solo afecta al hombre, sino también a la creación que lo rodea. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La mortalidad se convierte en una realidad inevitable. La muerte física es parte de la caída, recordando al hombre que sin Dios no hay vida eterna. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. A pesar del juicio, hay un rayo de esperanza. El nombre Eva significa vida, indicando que la promesa de descendencia sigue en pie a pesar de la caída. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Dios muestra misericordia incluso después del pecado. La provisión de ropa implica un sacrificio, la primera muerte en la creación para cubrir la vergüenza humana. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. El conocimiento del bien y del mal no trajo sabiduría, sino corrupción. Dios protege al hombre de vivir eternamente en un estado caído, al impedirle el acceso al árbol de la vida. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. La expulsión del Edén no es solo castigo, sino también protección. El hombre debe enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero Dios sigue proveyendo trabajo y sustento. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El acceso al árbol de la vida queda prohibido. Los querubines y la espada simbolizan la santidad de Dios que protege lo eterno del pecado humano. El hombre debe ahora buscar redención. Génesis. Capítulo 4. Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El nombre Caín significa adquirido o poseído. Eva reconoce que su hijo es un regalo de Dios, reflejando gratitud y expectativa en el primogénito. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Los hermanos representan dos modos de vida distintos: Abel como pastor y Caín como agricultor. Desde el principio, la diversidad en ocupaciones refleja la capacidad humana de administrar la creación. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La actitud detrás de la ofrenda es lo importante. Aunque Caín ofrece algo de su trabajo, el enfoque no parece estar en dar lo mejor a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel entrega lo mejor y lo primero de sus ovejas, reflejando devoción y sacrificio genuino. El hecho de que Dios lo acepte muestra que la intención detrás del acto es fundamental. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La frustración de Caín revela que su motivación no era correcta. En lugar de reflexionar sobre su propia actitud, se enfurece por el favor que recibe su hermano. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Dios confronta a Caín directamente, no para condenarlo, sino para invitarlo a reflexionar sobre su estado interior y sus decisiones. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios advierte a Caín sobre el poder del pecado, mostrándole que aún tiene la oportunidad de dominar sus impulsos, antes de que éstos lo dominen a él. Y dijo Caín a su hermano Abel:
salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. El resentimiento no tratado lleva a la violencia. El primer asesinato de la historia refleja el impacto devastador del pecado en las relaciones humanas. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta de Caín refleja indiferencia y evasión de la responsabilidad. El pecado no solo corrompe el corazón, sino también la conciencia. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La justicia de Dios no puede ignorar el crimen. La sangre de Abel simboliza el clamor por justicia que llega hasta el Creador. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La maldición no solo afecta a Caín directamente, sino también a su relación con la tierra que antes cultivaba. El pecado contamina tanto al hombre como a su entorno. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El castigo se traduce en pérdida de estabilidad y productividad. El pecado genera consecuencias que rompen la conexión con la creación. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Aunque Caín reconoce la gravedad de su castigo, su lamento parece centrarse en su propio sufrimiento, no en el arrepentimiento. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. El temor de Caín refleja la conciencia de que sus acciones traerán represalias, pero sigue mostrando preocupación por sí mismo, más que remordimiento genuino. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios establece protección incluso para el culpable. Aun cuando enfrenta las consecuencias, la gracia de Dios se hace presente en la protección de Caín. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La partida de Caín simboliza la separación de la presencia de Dios. Nod, que significa errante, refleja el destino de Caín tras su pecado. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. A pesar de su condición de errante, Caín intenta establecer raíces al construir una ciudad. El nombre Enoc sugiere dedicación o consagración. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. La genealogía de Caín muestra cómo, a pesar de su pecado, su linaje continúa y se desarrolla a lo largo de generaciones. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Aquí surge la primera mención de la poligamia en la Biblia. Lamec introduce un cambio social significativo en la estructura familiar. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jabal es reconocido como el iniciador de la vida nómada y pastoril, destacando el avance en la organización social. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal introduce la música, marcando el inicio del arte musical en la humanidad. Este avance muestra cómo la creatividad humana sigue floreciendo incluso tras la caída. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Tubal-Caín representa el desarrollo de la metalurgia, mientras que Naama es mencionada sin detalle, pero su inclusión sugiere su relevancia en la genealogía. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. El poema de Lamec expresa arrogancia y violencia. La actitud desafiante refleja cómo el pecado de Caín ha evolucionado en una actitud aún más agresiva en sus descendientes. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec se jacta de una venganza desproporcionada, distorsionando la protección que Dios otorgó a Caín. Su actitud muestra cómo el pecado puede volverse más extremo con el tiempo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El nombre Set significa colocado o sustituto.
Eva reconoce la provisión de Dios al darles un nuevo hijo después de la tragedia de Abel. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Con Enós comienza una nueva línea espiritual. La invocación del nombre de Jehová sugiere el comienzo de una búsqueda activa de comunión con Dios.